Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, hola. Bienvenido al episodio número 9 de este podcast A Corazón Abierto, donde hablamos de nuestras experiencias, donde hablamos sin esconder nada. Es el espacio donde nos sacamos la máscara, donde nos limpiamos todo el maquillaje, por así decirlo, y nos mostramos tal como somos. Contamos esas historias de vida o conversamos sobre temas que de verdad son tan reales para nosotros como seres humanos porque los vivimos a diario. Y creo que entendemos que es cierto, conocer a Dios te cambia la vida completamente, pero no hace que tu vida sea color de rosa y que todo te vaya lindo y que todo te vaya bien y que no tengamos ningún problema en la vida. Conocer a Dios no es un antídoto a los problemas. Más bien creo que a veces cuando decides seguir a Cristo, los problemas se aumentan y crecen, pero sabemos que ya no estamos solos. Tú no estás solo, yo no estoy sola peleando mis propias batallas y sola yo contra el mundo, no, sino es Dios el que está contigo, el que está conmigo, el que nos ayuda a vencer esas batallas, el que nos ayuda a afrontar y enfrentar los problemas de la vida y a salir victoriosos de eso, sabiendo que nuestro dolor no es eterno. En esta tierra nada es eterno. Antes yo no entendía cuando Salomón decía vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque en mi mente vanidad era las joyas y las cosas extravagantes. O sea, para mí eso era vanidad. Y me acuerdo que una vez en oración le dije al Señor, no entiendo, ¿qué es vanidad de vanidades, todo es vanidad? ¿Qué significa eso? Y cuando entiendes que vanidad es lo pasajero, lo que no dura, lo vano. Un día está y al otro día ya no. Y es eso, en esta vida todo es vanidad, absolutamente todo es vanidad. Esos momentos felices, victoriosos, llenos de gozo, de alegría, son vanos, pasarán. Esos momentos de aflicción, de dolor, de lucha, de oscuridad, son vanos, también pasarán. Y es cierto. La palabra nos enseña que todo en esta vida es vano, así que tenemos que aprender a disfrutar de todo. Tenemos que aprender a disfrutar tanto de los momentos buenos como de los momentos malos. Que cuando conocemos a Cristo, y creo que tú y yo lo hemos visto a través de todos estos 8 episodios, incluso los momentos malos se vuelven bendiciones y se vuelven cosas hermosas en las manos de Dios. Puede ser que en el momento no parece de esa forma, pero después te das cuenta de todas las maravillas que Dios ha hecho, como también cuando Jesús les dice a sus discípulos, lo que yo estoy haciendo ahora ustedes no lo entienden, pero lo entenderán después. Y tal vez es que Dios te quiere decir y me quiere decir en este episodio, en este momento, lo que yo estoy haciendo ahora tal vez no lo entiendes, no lo comprendes, pero lo entenderás después. Y eso me lleva a contarte cómo me ha ido esta semana. Me gustaría que tú también me cuentes cómo te ha ido esta semana. Yo sé que tal vez dices, sí, pero no me vas a leer. Tal vez no te lea ahora, en este momento. Pero créeme que leo todos los comentarios que envías, que mandas, ya sea a mis cuentas personales o a las cuentas del podcast, o cuando comentas en cada episodio a través de Facebook, a través de YouTube, en Spotify a veces también comentan. Leo absolutamente todos los comentarios y son de mucha bendición para mi vida. Entonces, en esta ocasión me gustaría que me cuentes tal vez cómo te ha ido en tu semana. Porque ya sabes, aquí el podcast es un espacio seguro donde podemos ser como somos, así, tal cual estamos. Y a ver, te cuento. Esta semana me la pasé mucho en el doctor. Casi todos los días me la pasé en el doctor, y si no estaba en el doctor era haciéndome exámenes médicos y tomando medicamentos, antibióticos, pastillas, suplementos. Y no te voy a negar, porque voy a ser bien sincera y honesta contigo. Desde que empecé este podcast, mi salud se empezó a ir por el piso.
me empezaron a diagnosticar de todo. Si no era una cosa, era otra cosa, era otra cosa, era otra cosa. Y recuerdo que llegó un punto donde me frustré tanto y empecé a llorar y le decía a Dios, no entiendo, no entiendo por qué me está pasando todo esto. Y créeme que la lucha espiritual es real, es real. Tal vez yo no entiendo todavía toda la magnitud de bendición que está haciendo este programa, pero tal vez puedo entender un poquito porque el enemigo y todo se ha levantado de una manera tan grande, tan grande, incluso con pesadillas, con sueños horribles, donde sentía que el diablo me decía, te voy a matar y lo voy a hacer. Pero yo sé que el enemigo no hace lo que él quiere, sino que todo está bajo la voluntad de Dios y mi vida, y esa es mi seguridad y esa es mi confianza, y por eso yo no dejo que el enemigo me detenga, porque mi confianza está en que mi vida está en las manos del Señor, en que estoy escondida bajo las alas del Omnipotente y que el enemigo no me puede tocar si es que Dios no lo permite, y si Dios lo permite es porque Dios tiene un propósito más grande detrás de eso. Entonces, esa es mi confianza, de verdad te lo digo, esa es mi confianza. Y si te puedes sacar 5 segundos de tu tiempo para orar por este podcast, porque la lucha ha sido y es grande. Entonces, solo di, Señor, toma el control, pelea por este proyecto, pelea por este podcast, seas tú delante de todo esto, porque yo sé que también está siendo de mucha bendición para mi vida igual. Y también me da paz saber que cuando estamos haciendo algo bien, el enemigo se levanta. Si no le estuvieras haciendo daño al enemigo, entonces él no haría nada, ¿cierto? Estaríamos tranquilos ahí en paz. Pero cuando el enemigo se levanta es que estamos haciendo algo bien. Es que le estamos dando batalla, le estamos dando guerra al enemigo. Entonces, mayor es el que está contigo, conmigo, que el que está contra nosotros. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces esta semana ha sido así, en el doctor, de arriba para abajo, con muchas frustraciones, a veces igual en la universidad, es como que me frustro y te doy gracias porque el Señor ha contestado tu oración y en la tesis, la verdad, Dios me ha abierto una puerta muy linda y me ha dado un tema muy, muy lindo, que ya en otros episodios te voy a estar contando y testificando también, pero solamente los que han pasado por ese tema de proyecto de grado, defensa, entienden lo difícil que puede ser el proceso. Sí, puedes tener tu tema, puedes tener tu tutor, puedes tener todo, pero después el proceso de la investigación y que el marco teórico y que tus herramientas, ay Dios, todo eso metodológico también puede ser un poquito tedioso, pero Dios me está ayudando y yo también estoy muy agradecida por eso, pero no lo hace fácil. Entonces también ahí nadando en medio de esas dificultades académicas. Y bueno, cositas así, ¿no? En la salud, en lo académico, pero en medio de todo, Dios abrazándome, Dios sosteniéndome, Dios dándome la fuerza. Y yo sé que es el mismo Dios que te está sosteniendo a ti, que te está abrazando a ti y que te está dando la fuerza para que sigas adelante, para que no tires la toalla. Y por eso me gustaría leer algunos comentarios que nos han llegado a lo largo de todos estos episodios. Sé que han habido muchos, pero solo voy a leer algunos. Y el primero comienza así. Dice, hola, buenas. Me encantó el proyecto y en cada episodio Dios me habla. No sé cómo explicar que hay jóvenes que dan todo por Dios. De verdad, me anima al ver tanto talento invertido en Cristo. Adelante y espero muchos más episodios porque sé que Dios me hablará en medio de ellos y sanará mi corazón. Y esa es nuestra oración, que a través de cada episodio el Señor sane nuestros corazones de una manera más profunda. Otro comentario dice que muchas más almas puedan ser alcanzadas por estos podcasts. Desde el día 1 que se inauguró el programa he sido ministrada, dice. Y no sabía que habían factores en mí por causa de algunas heridas. No se imaginan cómo bendicen mi vida. Sigan adelante. Oro mucho para que Dios les guarde y les use aún más. Sí, la verdad que he escuchado muchos testimonios como este, que de personas que me decían, no sabía que tenía esas heridas dentro de mí.
A veces uno piensa que lo ha superado, a veces uno piensa, bueno, esa herida ya está cerrada y ya. Pero cuando escucha muchas veces las experiencias de otras personas, te das cuenta que todavía dentro de ti hay cosas que no has resuelto y hay cosas que Dios todavía tiene que seguir sanando. Y eso es tan poderoso porque el Señor no se queda en la sanidad superficial, de te pongo una bandita y ya, no. Sino que el Señor se encarga de sanar desde adentro, desde lo más profundo hacia afuera. Y bueno, por último, otro comentario. Este sí me impresionó mucho. Dice, muchas gracias por este maravilloso podcast. Siendo las 4:30 de la mañana del día jueves 13 de marzo 2025, me levanté a preparar los alimentos a mi marido para que lleve al trabajo y acostumbro a escuchar algo de Dios en las madrugadas. Y Dios me permitió encontrar este podcast de bendición. Gracias por compartir esta experiencia y abrir el corazón para nuestra edificación. Ha sido de mucha bendición para mi vida. Desde 4:30 de la mañana, o sea, yo jamás me hubiera imaginado que a esa hora de la mañana hay alguien escuchando el podcast. Pero gracias a Dios que permitió todo este boom de las redes sociales, del streaming y todo, que podemos alcanzar a muchas más personas con la palabra de Dios. Y eso la verdad a mí me llena el corazón porque sé que no fui yo, que no fueron mis fuerzas, que no fueron las palabras de la persona invitada, que no es algo humano, sino que es Dios utilizando esto poquito que tal vez podemos dar, nuestros panes y nuestros pececitos, que en las manos de Dios se multiplica para alimentar a multitudes. Entonces, yo te animo a eso también hoy. Tal vez me dices, Anne, tengo tan poco en mis manos, pero eso en las manos de Dios puede ser multiplicado. No seamos como la persona de la parábola de los talentos que tal vez tenía un talento y lo escondió. No, seamos como aquel que tenía 2 talentos y lo volvió en 4, el que tenía 5 talentos y lo volvió en 10. Porque eso es fidelidad al Señor. Fidelidad al Señor no es esconder lo que Él nos ha dado, sino ponerlo en su mano para que Dios lo multiplique y pueda llegar a más personas. Wow, qué lindo eso. Pero sé que es difícil, sé que es complicado, sé que a veces el enemigo se levanta, como te decía, y te ataca. Y es por eso que hoy tengo una invitada muy especial en este set, que ha venido ella voluntariamente a contarnos su testimonio, a abrirnos su corazón completamente, porque sé que tanto tú tal vez como yo hemos pasado o estamos pasando tiempos de enfermedad. Hay enfermedades que son más graves que otras, lo sé. Un resfriado no se puede comparar a un cáncer. Pero la enfermedad es enfermedad y te aflige y te doblega y muchas veces te desanima y te desalienta. Pero hoy vamos a escuchar un testimonio de cómo Dios utilizó esa enfermedad para algo más grande, pero no solo eso, sino que también hizo un milagro en medio de todo eso. Así que hoy tengo en este set a Zaira Villanueva, una joven a la que amo mucho y me gustaría contar esta pequeña anécdota, Zairita, y es que antes que comenzara el podcast y era solo un proyecto, ella era mi compañera de intercesión y orábamos, ella y yo orábamos por este proyecto, por lo que Dios iba a hacer a través de esto. Y me acuerdo que nos íbamos a una oficina y orábamos las dos y llorábamos y clamábamos al Señor, y ahora lo vemos realidad, vemos las respuestas a esas oraciones, a esos tiempos de clamor, y le agradezco a ella porque aunque tal vez no era su proyecto, no era su sueño, no era su visión, agarró y me dijo, en lo que te puedo apoyar, te voy a apoyar, y me dijo, déjame apoyarte en oración. Y no solo el típico déjame apoyarte en oración, que al final la persona nunca ora por ti, ¿no? Es el típico cliché, sino el verdadero déjame apoyarte en oración. Déjame interceder también por ese programa, déjame luchar contigo espiritualmente, porque el mundo espiritual es muy real y eso también lo vamos a ver hoy. Así que, Zairita, bienvenida al programa. A Corazón Abierto también es tu casa, también es tu espacio seguro, también es el lugar donde puedes abrir el corazón con libertad.
Amén. Gracias, Annelies. Y bueno, gracias por este espacio donde realmente quiero, sí, abrir mi corazón y que todo sea para la gloria del Señor. Que todo sea para darle honra a Dios y decir cuán maravilloso es el Señor. Amén. Que puede hacer grandes maravillas y que puede levantar de lo más vil y menospreciado para su gloria. Así es. Y también quiero mencionar, Zairita, que bueno, sé que tal vez hay personas que todavía no te conocen. Tú estás sirviendo en la obra del Señor. Ayer acabas de celebrar tus 2 años de victoria de la obra que abriste en Amancayas, que es una zona aquí en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Y pues ella es una obrera valiente. Ahí soltera, jovencita, recién graduada de Derecho, así que es nuestra abogada también. Amén. Ha decidido disponer todo en la obra del Señor para la gloria del Señor, pero también sabemos, Zairita, que detrás de cada siervo de Dios hay todo un contexto, hay todo un pasado, hay toda una historia que sé que nos vas a contar hoy. Entonces me gustaría que comiences por decirnos un poquito de quién es Zaira, quién es Zaida Villanueva y un poquito de tu infancia, de cómo creciste, si creciste o no en una familia cristiana, un poquito de cómo conociste al Señor. Bueno, ya tú sabes, ahí todo en orden. Quiero que nos cuentes un poquito sobre ti. Bueno, para la pregunta ¿quién es Zaira? Creo que justo estos días de aniversario me recordaba y me decía... Zaira es muy arriesgada en esto, porque todos me decían, ay, eres arriesgada en esto, y pues llegaba a la conclusión de decir, sí, me arriesgo, y pues si me caigo, me levanto. Eso. Algo que sí, eso se me vino también es sensible, sé que es sensible, sé que también ama a su prójimo, siempre está ahí preocupada, creo que no sé, es algo que el Señor pone desde antes, inclusivemente, pues lo que ya pues vamos a ir comentando. Antes siempre había ese afecto para poder apoyar. También en muchas oportunidades ha sido muy, tal vez distraída, pero bueno, con todo eso el Señor va puliendo y haciendo estos vasos de barro en vasos de honra, dice su palabra. Amén. Y bueno, en cuanto a mi familia, tristemente no vengo de cuna cristiana. Realmente admiro mucho a aquellos que vienen de cuna cristiana y espero yo sí darle eso a mis hijos. Bueno, no espero, quiero darle eso a mis hijos. Amén. Porque realmente es un privilegio estar en una cuna que no es cristiana. Implica lo que es el mundo, y el mundo nada bonito te ofrece, solamente te ofrece tristeza, lágrimas, destrucción, cicatrices que claro, en las manos del Señor se convierten en cicatrices de adorno, como dicen, ¿verdad? En perlas. En perlas. Pero en el mundo, pues eso solo te destruye. Mamá y mi papá, igual, no son cristianos, pero conocieron la palabra en un punto de su vida, que el cual, pues, lo voy a estar comentando conforme vaya desarrollando este podcast. Y pues solo tengo un hermano, que es mi hermano Luis Fernando. Somos solamente 2. Oh, Zairita, bueno, tú me habías comentado que cuando eras niña te descubrieron una enfermedad. Quiero que nos empieces a comentar un poquito de eso. Ya sabemos que no naces en cuna cristiana, bueno, naces en un hogar como el de todos, ¿no? Uh-huh. Normal. Como tú también me comentabas, me decías lo normal, gritos, peleas, uh-huh. Tal vez infidelidades, cosas normales, podríamos ponerlo así, en muchas familias que no conocen al Señor. Uh-huh. Y en ese contexto te diagnostican una enfermedad. Así es. A mi edad de mis 10 años fuimos a visitar a mi familia en Perú. Mi papá es peruano y tiene una familia allá, que son mis abuelitos. Y pues en medio de la visita, de una tarde armónica entre familia, pues sufrí mi primer desmayo. Me acuerdo que fue algo tan impresionante porque aparecí solamente en el cuarto de mi tía descansando y mi mamá al lado. Volviendo de Perú aquí a Bolivia, porque residimos aquí en Bolivia, pero íbamos de viaje a visitar. Mis papás inmediatamente me llevan al hospital porque ese desmayo se volvió a repetir estando aquí en Bolivia. Y ya fue una preocupación. Y pues en el hospital me acuerdo bien de la escena porque era chiquita, tenía 10 años, no entendía, pero
el doctor me pone cables en la cabeza, me pone como que un aparato en la cabeza y todo eso, me tiene ahí un tiempito. Y cuando ya todo me saca, les hace pasar a mis papás. Y me acuerdo que mi mamá y mi papá entraron y el doctor le dijo, su hija tiene epilepsia, que es una enfermedad para toda la vida y tiene que llevar un tratamiento. No hay cura ahora, tal vez más adelante, pero la epilepsia es de por vida. Y me acuerdo el lloro de mi mamá, que fue tan agudo y profundo, porque ella lloró ese momento intensamente y yo no entendía qué era epilepsia. Pero con el transcurso del tiempo fui entendiendo y mis papás explicaron y me dijeron, de ahora en adelante, hija, vas a tener que tomar medicamentos todos los días y vas a tener que tener cuidado en ciertas cosas de tu vida, aún actividades físicas. Y me dieron me dieron la primera pastilla. Era en un horario predeterminado y entonces mi mamá hizo un desayuno así grande, así hermoso, y me trajo el desayuno a la cama y me presentó los medicamentos, que era primeramente Valpaquina y después la Fijin. Y esa enfermedad, los medicamentos hacían a Annelise que ya no convulsionara, porque de hecho convulsionaba. Como le dije, volví a Bolivia y volvió a repetirse, pero ya se volvió en convulsiones y como eso le hizo que vayan al hospital. Pero como ya no convulsionaba, los medicamentos hacían que me diera ausencias. Las ausencias son como perderte en el espacio, no perderte en el lugar, no sabes qué estás haciendo, dónde estás, no sabes qué es lo que pasaba. Y a veces también los medicamentos no hacían tanto efecto, porque empecé primero con Valpaquina, pero no era tan fuerte, porque creo que la enfermedad era más fuerte, porque nuevamente convulsioné en el colegio y para mí eso fue una vergüenza total, porque después de convulsionar obviamente uno tiembla y yo me ponía a llorar mucho porque esta enfermedad realmente fue muy espiritual. Sentía todos esos años desde que me diagnosticaron ese tormento de espíritus, esas risas que venían y yo no sabía qué era plenitud, pesadillas. Era un tormento terrible que no entendía. A raíz de eso, cuando me diagnosticaron, algo que mi mamá sí me comentó, era que en el hospital, cuando me vio, con como le dije, esos cables, ¿no?, de que me estaban diagnosticando, ella vio un espíritu en forma de niña con trencitas, el cual la volvió a ver en mi cuarto y la volvió a ver cada vez donde yo iba, aparecía ese espíritu. Pero sí, era muy, muy profundo, muy agudo realmente, porque no conocíamos mucho de Dios. Solo sabía que había una palabra que me protegía, que tampoco entendía a plenitud, que era la sangre de Cristo tiene poder, la cual mi mamá aprendió porque en su desesperación fue a una iglesia, ¿no? Creo que todos buscan el poder ir a una iglesia cuando su hijo está enfermo, cuando ves a tu hija sufrir, cuando ves a tu hija mal, porque después de la convulsión, después de la ausencia, yo lloraba de miedo. Ellos no entendían y yo tampoco entendía, no sabía cómo explicarles, pero lloraba de miedo por los espíritus y eso ya la angustiaba. Y me levantaba mal, con dolor de cabeza, con náuseas, vomitaba harto. Y era fatal, todo el día tenía que estar en reposo, mi cuerpo se mantenía mal. Incluso mi papá me dijo: hija, si no te sientes capaz de poder terminar tus estudios, no te preocupes, me decía, vamos a ver de que podamos poner un negocio para ti, porque era continuamente era el malestar. Entonces, ellos veían, ¿no? Tal vez esto empeore, porque era muy fuerte. Y en esa situación, mi mamá fue a buscar una iglesia, buscó, el pastor le hizo conocer más el ayuno, pero creo que tal vez ella buscaba una respuesta inmediata, tal vez, no lo sé, porque no pasó, no me sané. Entonces el pastor le dijo: cuando tu hija sienta miedo, que diga, la sangre de Cristo tiene poder. Pero después nunca más volvió a mi mamá a la iglesia. De alguna manera se decepcionó porque no consiguió. O sea, ella, en lugar de ir por Jesús, fue por el milagro. Y al no conseguir el milagro, como que se decepcionó. Yo creo que sí, tal vez en el desespero de madre, ¿no?
Ella me comentó una ocasión que ella le cuestionaba al Señor, le cuestionaba y le decía: Señor, ¿por qué? Porque mi mamá es huérfana, no tiene papá ni mamá. Entonces le dijo: Dios, ¿por qué yo he sido huérfana? Ya estaba el matrimonio mal, ya estaba mal, solo que yo no me daba cuenta. Ya estaba mal y decía: ¿por qué mi matrimonio está mal? Después, y ahora, Señor, me mandas una hija enferma. Entonces ella le cuestionaba a Dios. Y pues dice que en ese momento, porque iba pues siempre al hospital a hacerme los chequeos, porque la enfermedad había empeorado, por eso cambié de Valpaquine a la Pifín. Y ya no tomaba de 20, tomaba luego de 50, luego de 80 y luego de 100. Terminé tomando el más fuerte, porque empeoraba cada vez más y más. Entonces, en el hospital, mientras me seguían haciendo los tratamientos, los diagnósticos, mi mamá les decía: ¿por qué, Señor? Decía, ¿no? Como toda persona, ¿verdad? ¿Por qué ha sido así conmigo? ¿Por qué? Ella me cuenta, ¿no? Que ella vio otra niña que estaba saliendo del hospital, tal vez que no podía caminar, que no podía moverse ni hablar, porque estaba como en silla de ruedas. Y es como que el Señor le respondió y le dijo: tu hija no está así. Tendrá esta enfermedad, pero puede caminar, puede correr, puede hablar. Así que da gracias más bien. Entonces mi mamá dejó de cuestionarle al Señor, pero pues no se acercó a Dios. Solamente fue como que un parchecito que Dios le puso. Y bueno, tú acabas de comentar un detalle muy importante, que decías que el matrimonio de tus papás ya estaba mal. Y sabemos que en el caso de esta enfermedad de la epilepsia, cuando uno está pasando por situaciones de mucho estrés, se intensifica. ¿Cómo viviste tú el divorcio de tus papás con esta enfermedad? ¿Cuántos años tenías? Porque me dijiste que te lo diagnosticaron a tus 10 años, eras una niña todavía. 10 años eras una niña. Y supongo que eso también fue muy duro para ti, porque un niño no está pensando en estar enfermo, un niño está pensando en correr, en divertirse, en estar con sus amiguitos, en todas esas cosas. Pero tú en tu niñez, a tus 10 años, te diagnostican una enfermedad de por vida, que supongo que también eso, bueno, nos acabas de contar que te afectó muchísimo. Y al tiempo, por si eso no fuera poco, tus papás deciden separarse. Realmente sí fue muy duro, porque realmente uno espera, ¿no?, que en una enfermedad busquemos de Dios. Me acuerdo una escena, porque después de que me daba las ausencias o convulsionaba, era como que me ponía a llorar. Algunos se ponen a reír a carcajadas, pero yo me ponía a llorar y no paraba de llorar. Y me acuerdo de una ocasión que en el auto estábamos papá, mamá, mi hermano, y me había dado mi ausencia. Es que no me daba cuenta, no podía yo controlar, me podía dar en la avenida, me podía dar en cualquier lado, ¿no? Y eso fue un caso de igual. Pero me acuerdo que yo vi, es como que me salí del cuerpo y vi de lo lejos a mi papá y mamá, mi hermano llorando junto conmigo, porque no volvía en sí. Yo seguía, estaba nuevamente perdida, ausente, pero llorando, ausente, pero llorando por el miedo, por los espíritus, por esas risas que me atormentaban, por eso, que no entendía y tampoco tenía la mente en sí para decir: la sangre de Cristo tiene poder. Entonces me acuerdo que sí, yo como que mi alma subió arriba y yo veía el escenario y vi a mi mamá y a mi papá igual, que empezaron a orar, aunque no eran cristianos, empezaron a orar y a recordar lo que ese pastor les dijo, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Ellos reprendieron en aquella ocasión, porque yo no volví en sí por mucho tiempo. Y yo, pues uno esperaría, ¿no?, que ellos se acerquen a Dios y pues busquen ayuda del Señor, porque sabían que cuando decían eso, todo espíritu de enfermedad se iba, todo tormento se iba, todo miedo se iba y volvía en sí y era todo normal, ¿verdad? Pero el enemigo ganó ventaja, vino lo que era la infidelidad, el adulterio. Mi papá se frustró con la enfermedad, se fue más a tomar. Creo que fue la impotencia de padre al no saber ¿qué hacer? Porque no hay cura. Y al ver a tu hija cada ocasión convulsionando y estás dando tratamiento y sigue empeorando la enfermedad. Y sigues a tu hija viendo con ausencias, mal.
se frustró y creo que en esa área el enemigo tomó ventaja porque se metió más a lo que era el alcohol, la bebida, y pues ahí pues pasó lo que era la infidelidad, el adulterio. Mi mamá también se decepcionó y mi hermana igual. Todos salieron afectados, se metió más a lo que era lo de joven, los videojuegos, las fiestas. Y a mi edad de mis 15 años, mi papá y mi mamá nos reunió y me acuerdo que mi mamá me dijo: hijos, nos vamos a divorciar, nos vamos a separar. Por esto yo ya me estaba dando cuenta de lo que había pasado y fue un despintarme porque yo veía a mi papá y mi mamá como mis protectores. Me venía la enfermedad y ellos estaban ahí. Y se me despintó cuando me enteré las situaciones, cuando me enteré lo que mi papá había hecho. Me dolió, se me despintó por completo mi papá. Y me acuerdo que en esa ocasión cuando me dijeron, mi mamá se fue de la casa. Y estábamos viniendo con él, bueno, estábamos retornando a la casa, pero yo me fui corriendo a la canchita, había una canchita, a llorar. Y ahí me acuerdo esta frase que bueno, ahora marca en mi vida, porque cuando me dieron la noticia que se iban a divorciar, yo me fui a llorar a la canchita y miraba al cielo. No era cristiana, no conocía así a plenitud del Señor, pero miraba al cielo llorando y le decía: si alguien pudiera reescribir mi historia, si alguien pudiera escribir otras líneas mi historia, yo las quiero, no quiero esta historia. Y sé que Dios escuchó eso porque Él empezó a tomar la pluma y el papel y a reescribir mi historia. Entonces me quedé con mi papá y pues eso fue otro dolor más fuerte porque mi papá, más frustrado, se fue a tomar más, habían más problemas más. Se empezó a desequilibrar un poquito más, ¿no? Porque la cabeza estaba muy mal. Y la bebida y el alcohol nada bueno trae. Y pues yo ya no tenía a mi mamá decirle: mami, ayúdame con mi papá, ¿no? Ya, pues yo era la que tenía que poner ahí un poco de orden. Si venía con amigos, retirar a sus amigos. Aunque no parezcan, muchos analistas me dicen que no me ven con carácter, pero yo sí tenía carácter. Solo el Señor me pulió porque tenía un carácter fuerte. Entonces eso me ayudó mucho. Cuando mi papá, en su frustración del divorcio, traía a sus amigos, o mi hermano traía a sus amigas mujeres, mi carácter me ayudó mucho a sacarlos, a retirarlos para prever cualquier cosa, a poner un orden, ¿no? Entonces, así fue. Pero ese también fue una carga encima de ti. Sí, me sentía. ¿Cuántos años tenías? 15 años tenía. Eras una adolescente. Sí, la verdad que sí. No sabía cómo reaccionar, solo reaccionaba con un carácter fuerte porque pues no era mi rol, ¿no? También la atención a mi papá, mi hermano. No sabía, no lo hice también a la perfección. No pude tal vez atenderlos como mi mamá los atendía, pero lo intenté y está en mi corazón que lo intenté. Y también pues el que mi mamá ya no vivía conmigo fue fatal, la extrañaba. Porque no tenías esa figura materna. Ajá. O sea, de alguna manera esa figura materna ya no estaba contigo, ya no vivía contigo, y aunque estoy segura que tal vez podías hablar con tu mamá, llamarle, no era igual. No, para nada. Ella también estaba mal. Pasamos momentos tan críticos. El enemigo quiso destruir mi familia. Mi hermano, en su sinceridad, sé que esto es a corazón abierto, realmente solo lo cuento aquí, pero en su sinceridad, él me cuenta las veces que quiso quitarse la vida, las veces que mi mamá quiso quitarse la vida y justo mi hermano llegó. Yo no llegué de ese momento, él llegó. Las veces que mi papá quería ya no estar y se faltaba así algunos cumpleaños en su frustración. Y me acuerdo que un escenario, me acuerdo que era el cumpleaños de mi hermano y pues mi papá no llegó y yo le fui a comprar su torta a mi hermano y siempre decíamos: somos los dos y nos vamos a tener a los dos, nos decíamos con mi hermano. Viendo la situación, entonces mi mamá vino a vivir con nosotros, mi papá se fue, pero él también ya no volvía, venía solamente de vez en cuando. Entonces fueron escenarios muy fuertes, ¿no? Nos sabíamos inestables, la economía bajó, empezaron a tener parejas ambos, ¿no? Y ver a tu papá con alguien que no es tu mamá, wow, es tremendo. Y ver a tu mamá con alguien que no es tu papá. ¿De qué manera te afectó eso a ti?
ver a tus papás con distintas personas? Pues sentía que los querían más a ellos que a mí. La verdad, desde ese momento sentía que mi papá quería más a esa otra persona que a mí. Sentía que mi mamá quería más a su pareja que a mí. Me sentía no amada. Y eso me llevó a no creer en el amor. No. Yo no creía en el amor. No creía que alguien podría amar. Ni siquiera creía que mis papás podían amarme porque estaba cegada. Yo sé que ellos me amaban porque no me abandonaron a pesar de eso. Solamente que estaban muy lastimados, muy heridos por el fracaso matrimonial. Pero el enemigo me hizo creer en su momento que ellos no me amaban. Y mi hermano, yo lo llevé, esta situación, Anelicita, creo que el Señor yo lo llevé, no a la iglesia en ese momento, pero sí lo llevé a poder distraerme. De esa manera yo me volví rescatista de animales, de esa manera me volví también a ayudar a los orfanatos. Ayudábamos en el orfanato que era Sol, algo así con Sol se llamaba, no me acuerdo bien su nombre. Y ayudaban esas dos fundaciones para distraerme un poco, para ayudar a otros, entonces para poder hacer algo por otros que están en la misma situación. A distraerte, a pensar en otra cosa que no fuera tu salud, que no fuera tu familia. Pero mi hermano lo llevó lo que era nuevamente los vicios, la bebida y empezó el enemigo a trabajar en todo eso. ¿Y en qué momento llegas tú a la iglesia, Zairita, en medio de toda esa realidad que estabas viviendo? Porque claro, tú ya sabías de la existencia de un Dios. Uh-huh. Era por eso que decías, la sangre de Cristo tiene poder. Uh-huh. Aunque tal vez no tenías mucho conocimiento al respecto o no entendías a cabalidad lo que estabas diciendo, pero creías que había un Dios que tenía la fuerza de echar fuera todas esas huestes malignas. Porque tú me decías que siempre que te venían estas convulsiones o cosas, sentías la opresión del enemigo y sentías miedo. Entonces, ¿en qué momento es que llegas a la iglesia y decides seguir a Cristo? Creo que algo que me marcó fueron un evangelismo que vi en la cancha. Por eso es bueno evangelizar, sí. Es bueno evangelizar. Aunque tú en ese momento no veas el fruto después llega. Amén. Vi en el mercado un evangelismo de una jovencita, un drama que quería acercarse a Dios, pero había muchas cositas que le estaban deteniendo. Y se acercó una joven a orar por mi vida. No me acuerdo su nombre, pero me acuerdo de ella. Y oró por mí y me fui. Pero me fui con esa interrogante, ¿no? De que, wow, alguien oró por mí. Wow, qué increíble. Pasó el tiempo, habrá pasado medio año pasó todavía. Y pues al bajar, para ese entonces ya, como yo ya vivía con mi mamá, nos habíamos hecho muy amigas con mi mamá. Y pues nos íbamos de compras al gimnasio. Como mi papá casi ya no venía, él se fue al exterior. Lo extrañaba mucho, de verdad. No tengo más familia, quiero recalcar, solo tengo mamá, papá y hermano. No tengo abuelos, no tengo tíos, no tengo primos, no tengo sobrinos, no, porque mi mamá es huérfana, como les decía, y mi papá, pues su familia es en el Perú, y nunca más volvimos allá por lo económico. Entonces mi mamá se volvió mi mejor amiga en esa área, mi familia, mi abuela, mi tía, mi todo. Bajábamos con ella para venir a Chapare y vi la iglesia. Lo vi con ella, fue tan, ¿cómo decirlo? No sé si está bien esta palabra, pero fue irónico, porque junto con mi mamá yo vi por primera vez la iglesia de Quintanilla, Siloé, Movimiento Misionero Mundial, y fue cuando yo tomé la decisión de acercarme a Dios, fue la que más se opuso, fue la que más... ¿Tu mamá? Ajá, mi mamá, de ser tan amigas, tan cercanas, a vernos todos esos años, nos hemos acercado más con el divorcio, con... lo que es... Eso hizo que las dos se volvieran más cercanas. Exacto, porque las dos estábamos mal y no teníamos más familia y mamá no tenía una mamá donde ir. Entonces se tenían la una a la otra. La una a la otra, ¿no? Aunque, como te decía, no entendía su pareja, no entendía, pero no tratábamos de comprendernos, ¿verdad? Y cuando me acerqué a la iglesia, ella dijo, bueno, si quieres visitar, visita. Pero ella no se esperaba que me iba a involucrar de tal manera. Entonces fue la que más se opuso, fue de ser tan cercanas por la iglesia,
nos volvimos tan distantes, nos lastimamos. Bueno, yo lo voy a contar más adelante, ¿verdad? Llegué a la iglesia, en el segundo culto tuve mi primer encuentro con el Señor y hice mi compromiso de que nunca había creído en el amor. Mi primer compromiso de decirle: Señor, me voy a arriesgar con alguien y vas a ser tú. Y voy a amar a alguien que vas a ser tú. Solo no me falles. Tal vez en mi, ¿cómo decirlo? En esa algo malo, porque yo le estaba diciendo: Señor, no me falles, ¿no? En mi humanidad le dije: me voy a arriesgar, pero no me falles. Y pues ahí tomé la decisión de amarlo, y también ahí recibí el llamado servicial. El pastor oró y dijo: hay mucha necesidad, hay matrimonios destruidos, hay jóvenes que necesitan. Y yo me acordé de mis padres, me acordé de mi hermano que estaba en vicios, me acordé en todo. O sea, tú eras la vida que necesitaba. Cuando el pastor hablaba sobre hay matrimonios que necesitan escuchar de Dios, hay vidas. Ajá, pero él terminó diciendo: aquellos que quieran servir, aquellos que quieran hacer un compromiso y decir: yo quiero ir a predicar a esos matrimonios para que no se destruyan, a esos jóvenes para que no se entren en vicios. Yo vi eso en mi familia y dije: yo quiero ir, Señor, yo quiero predicar, yo quiero hablar de ti para que más matrimonios no se destruyan, para que más jóvenes no les entre ese pensamiento de suicidio. Yo quiero ir. Y ahí fue donde hice mi compromiso servicial al Señor, de decirle: heme aquí estoy. Fue mi segundo culto que asistí a la iglesia, donde decidí entregarme por completo al Señor. Wow, o sea, me impresiona porque de alguna manera había este sentir en tu corazón. Claro, Dios ya había sembrado la semillita, pero había este sentir, este fuego ardiente en tu corazón de decir: no quiero que los demás pasen por lo que yo he tenido que pasar. O sea, si hay algo que puedo hacer para que otras personas, para que otros matrimonios no se disuelvan, para que otras personas no tengan que lidiar con el suicidio, para que otras personas no se refugien en el alcohol y en los vicios, lo voy a hacer. Así es, sí. Y fue Dios desde ese momento y desde antes utilizando, o sea, como preparando todo el momento, ¿no? Uh-huh. Para llevarte a ese punto y para hacerte el llamado al segundo culto que había sido la iglesia. Sí, fue impresionante. Muy rápido empezó, pero me acuerdo cuando ya volví a casita, empecé a ir a los primeros cultos. Yo estaba aprendiendo a orar, pero la oración me traía una paz. Y quiero recalcar que esa paz yo lo sentía y me sorprendía, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Exacto, y con la enfermedad yo estaba acostumbrada a sentir ese tormento, esas burlas del enemigo, esa humillación del enemigo cuando convulsionaba en el colegio, cuando convulsionaba cerca de mis amigos, esa vergüenza del enemigo que ponía. Estaba acostumbrada a eso, y pues la paz del Señor fue totalmente diferente. Entonces me gustaba orar, y empecé ahí mi ministerio, porque es un ministerio también la oración, ¿verdad? De crecer en la oración. Pero en una ocasión, cuando empecé a orar, mientras oraba, yo ya reconocía la presencia del enemigo, porque era muy diferente a la presencia de Dios. Pero no sé si fue audible, no sé si fue mi corazón, pero escuché una voz que me decía: detente, porque si tú no te detienes, me voy a vengar con tu familia. O sea, vino esas palabras: me voy a vengar con tu familia. Y no le di importancia. Dije: no, yo quiero servir a Dios, porque yo dije: ya hice mi compromiso, voy a servir a Dios, pase lo que pase, pese lo que pase, yo sigo adelante sirviendo a quien he decidido amar. Pero pasó, mi mamá se levantó, mi mamá no era ella en ese momento, me humillaba, me gritaba por ir a la iglesia, me prohibía, me trataba de verdad por usar una falda. Todos los días era pelea por la iglesia, y empezaba a insultar a los pastores, empezaba a insultar a la iglesia, me empezaba a insultar, a humillar, a decirle que soy una vergüenza para la familia, que soy lo peor que podía haber pasado a la familia, que me había vuelto cristiana. Mi papá empezó a venir de viaje porque yo me quejaba a mi papá. Decía: papi, te necesito, porque no la reconocía a mi mamá en su momento. Y él llegó, pero pues también me dijo: no está bien, hija, que estés tan metida, que estés queriendo acercarte mucho. O sea, a la iglesia se va solo una vez. Entonces el enemigo empezó más a cizañar.
Y mi hermano igual, empezaba él ya a salir a tomar todos los fines de semana. Mi mamá fue tanto que se separó de mí que, ¿cómo decirlo, no? Ya no tienes a este hijo, tienes al otro, ¿verdad? Entonces empezó a permitirle a mi hermano. Antes no era tan seguido, pero ahora le permitió y le dijo, ya hijo, puedes tomar en la casa, puedes hacer tus fiestas en la casa. Y empezó a permitirle, ¿no? Mi mamá se fue de la casa porque peleábamos mucho por la iglesia, pero le dio esa autoridad. Yo no tenía, a mí me quitó la autoridad que yo tenía, me quitó por completo. Entonces, mientras yo ahí arriba estaba haciendo mi prédica para los adolescentes, para comunicaciones, porque ella estaba sirviendo como líder, colaborando. Entonces, abajo estaban tomando, abajo estaban con sus cosas, con ese ambiente feo, ¿verdad? De la bebida, de las amistades, de las chicas, de los varones, las peleas que habían. Pero yo no tenía potestad en mi casa, entonces no podía decirle, no está bien, mami. Le decía, pero no me escuchaba. No está bien, la casa se respeta, le decía, pero igual no me escuchaba. Y eso sí quiero recalcar, antes de que mi mamá se vaya de la casa, porque eso ya lo permitía y me estaba lastimando, antes de que ella se vaya, me acuerdo que hablábamos, ¿no? Y ella me dijo, hija, me voy a ir, me dijo, porque no, tú y yo no nos vamos, tú no vas a desistir a tu idea de la iglesia, ya lo vi, tú no vas a desistir, me dijo, vas a seguir, y yo no estoy de acuerdo, y solo vamos a terminar ambas lastimando, entonces es mejor que yo me vaya, me dijo. Pero ella me dijo, créeme que esto que estoy haciendo es por amor a ti, porque el ambiente era siempre pelear, que por qué la falda, que por qué la iglesia, que por qué estás yendo todos los martes, todos los jueves, que me estás avergonzando con tu vestimenta, me estás avergonzando con tus principios. Y entonces ella me dijo, lo estoy haciendo por amor a ti, me voy porque no te entiendo, no entiendo cómo puedes amar tanto a alguien que no ves, no lo entiendo, me dijo. Pero me voy por amor a ti, para ya no lastimarte. Se fue y me quedé con mi hermano, y pues ya nos quedamos los dos, pero él pues ya tenía autoridad en mi casa para hacer lo que desea. Y un joven que está joven en el mundo puede hacer y deshacer lo que desea en la casa, porque está en el mundo, ¿verdad? Hacer lo que él desea. Entonces, así pasó hasta que pues llegamos a la pandemia, ¿no? Y ahí Dios, o sea, en ese transcurso, ¿cómo viviste la enfermedad? Cuando llegaste al Señor, supongo que también le habías entregado esa parte de la enfermedad diciendo, Dios, he decidido confiar en ti y sé que tú también tienes el poder de sanarme de esto o de librarme de esto. ¿O cómo fue? Porque siento que todas las cosas están como relacionadas, ¿no? Están como bien entrelazadas entre ellas. Entonces, claro, tú conoces al Señor y te pasan todas estas cosas, pero ¿cómo estaba tu salud en ese tiempo? Ya no era atormentada, eso sí quiero decirlo, no era atormentada ya por ningún espíritu que se burlaba, porque yo escuchaba sus risas, veía esas sombras, ya no pasaba eso, pero aún venían las ausencias. Y aún venían los desmayos, incluso una ocasión cuando fui a limpiar la iglesia, ayudarle a mi pastora, al volver me desmayé y los hermanos no sabían, la verdad lo mantuve muy secreto, creo que es el único programa, no estoy hablando de esto. Pensaron que me desmayé porque no había comido bien y todo eso. No convulsioné, pero me desmayé y me llevaron a la casa. Ellos no sabían, no lo conté. La verdad, Anelisita es A Corazón Abierto, es el estreno de esto, que los que van a ver van a decir, wow, no sabía, tanto tiempo que la conozcas. No, sí, yo tampoco sabía. Entonces, ¿qué te puedo decir, Anelisita? Seguían las ausencias, ya muy poquitas, claro, pero en pandemia, cuando mi mamá se fue, mi papá vino, porque mi hermano también se fue de la casa. Entonces se fue, me quedé solita. Y yo le pedí a mi papá que viniera y él vino porque ya se iban a cerrar las fronteras y si no él se iba a quedar allá en otro país. Claro. Y vamos a estar divididos. Entonces él vino y me quedé yo con mi papá. Y eso me ayudó mucho porque yo sí lo extrañaba mucho, ¿no? Él no venía seguido. De vez en cuando venía. Ahora viene seguido, para los que me conocen ya lo ven más seguido a mi papá. Ahora, por el Señor, pero antes no venía y lo extrañaba mucho. Y me acuerdo que en esa ocasión yo estaba con ese fuego de servir a Dios. Anelisita, yo te puedo contar, pero sé que el tiempo se larga. Estaba
tan decidida a amar y servir a Dios. Estaba, no sé por qué, simplemente lo amaba a Dios, aunque mi familia estaba opuesta, aunque estaba enferma, aunque no sé, no tenía la facilidad, el apoyo, no tenía alguien que me aliente. Lo amaba, simplemente amaba al Señor con un amor tan tremendo, de decirle: Señor, yo he decidido amarte y quiero amarte. Entonces estaba con ese gozo de decirle: quiero servirte más. Quiero cumplir ese compromiso de yo ir a predicar esos matrimonios, que lo hice en el principio, en el punto aparte, ¿verdad? Donde inician este punto de referencia. Pero me acuerdo, yo no fui a la iglesia buscando sanidad, no serví a Dios buscando sanidad. No, yo le dije: aunque mi familia aún no esté en la iglesia, aunque no vea nada, yo he dicho que te voy a servir y lo voy a hacer por amor, no por milagros. Y cuando tú quieras, lo harás, Señor. Y si no quieres, solo te pido, salva sus almas de ese lugar de sufrimiento, ¿verdad? Pero había ese Señor. El día que yo salga a predicar, salga a la obra pastoral, porque yo sí anhelaba el pastorado, lo anhelaba. Sé que muchos a veces no lo anhelan, pero yo sí anhelaba. Yo decía: yo quiero, Señor, dar mi vida para ti. El día que tú me des el privilegio, Padre, no quiero ir y decirles: estoy enferma y Dios no me sanó. Quiero más bien decirles: Dios me sanó y puede sanarte a ti también. Quiero ir, Señor, con esa autoridad. Y fue la única ocasión que le pedí algo, porque yo le dije: yo te sirvo por amor, no te sirvo porque hagas un milagro, Señor. Y me acuerdo que le dije: Señor, sáname. Le dije: sáname, Padre, porque quiero a otros hablarles que tú sí sanas y que vale la pena confiar en ti. Entonces oré, hice mi oración, anhelé con toda mi fe, mi corazón rendido. Y dije, vi los medicamentos, tomé los medicamentos, las pastillas que tomaba todos los días, porque yo tomaba en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche todos los días. Y eran el de 100, ¿verdad? Y dije: Señor, por fe, de ahora en adelante ya no voy a tomar ni un solo medicamento. Y los puse aparte. Y pues vine el primer día. Y yo me acuerdo, Annelise, creo que el amor fue el que venció todo. Porque incluso en una ocasión yo le pregunté a mi pastor y le dije: pastor, quiero ayunar con ustedes, pero tomo estos medicamentos y son fuertes, son de 100. Tengo sí que comer para tomarlos. Y pastor me decía: lo que sientes en tu corazón, puedes desayunar y después empezar el ayuno. Pero amaba tanto al Señor que decía: no te puedo ofrecer un ayuno a medias. Y ahí empecé a descuidar, porque yo nunca descuidaba mis medicamentos. Dejé mis medicamentos para ayunar. O sea, yo dije: no voy a tomar hoy medicamentos porque son muy fuertes y no voy a comer, pero tú me vas a cuidar. Y empecé a hacer mi ayuno de 1 día, 2 días, 3 días, por amor al Señor. Y lo mismo pasó ahora. Dejé todo y dije: ya no toco esos medicamentos, Señor, y creo que me sanes. Pasó la pandemia, que casi duró 1 año con todo eso, ¿verdad? Y mis papás, creo que Dios los cegó, porque no me preguntaron. No me preguntaron: ¿estás tomando tus tabletas? ¿No estás tomando? No, nada. Después de 1 año les dije: papá, por si acaso, hace 1 año atrás que ya no tomo los medicamentos. Y no me vino ninguna ausencia, no me vino ninguna convulsión. Y pasaron más años. Eso fue en el 2020, que creo que fue, ¿verdad? La pandemia, 2021, no me acuerdo bien. 2020, 2021. Ajá. Y pues pasaron los años, nunca más me vino ninguna ausencia, ninguna epilepsia, nada. Y mis papás vieron y dijeron: Dios te ha sanado. Mi mamá, de lo dura que era, dijo: Dios te ha sanado, hija. Empezó un poquito a volverse más blanda, ya no tan áspera por la iglesia. Y pues empezó mi ministerio justo en el 2020. 2022 empezó mi ministerio en Amancayas, ¿verdad? Y salí a la obra, pero ya con ese testimonio de que el Señor me había sanado. Wow, qué poderoso. ¿Sabes qué? Mientras contabas tu testimonio, yo solamente podía pensar en ese versículo cuando Jesús les dice a sus discípulos: aquel que ama más a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Y lo estoy parafraseando porque sé que dice más cosas. Y no significa, ese versículo no significa que no tenemos que amar a nuestros padres o que no eso, sino que el amor que tengamos por Dios haga que el amor a las demás cosas se vean pequeño. Y yo creo, yo veo en ti ese amor tan grande
de decir, amo a mi mamá, amo a mi papá, pero no los amo más que a Dios. Si por amor al Señor tengo que dejarlos, que así sea, porque amo más al Señor. Y veo cómo Dios ha ido honrando ese amor. Y me impactó lo que acabas de decir yo creo que el amor me sanó. Y es eso, y es el amor, es ese amor incondicional tan grande. Tú me decías, después del divorcio de mis papás, yo dejé de creer en el amor. Yo dije, el amor no existe. Pero cuando conociste a la persona del amor, porque Dios es amor, Él es la persona del amor, cuando conociste a la persona del amor dijiste, nunca he amado a nadie, nunca me he entregado a nadie, pero me voy a entregar a ti y me voy a arriesgar. Y eso es fe. Amén. Eso es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo sé que esa fe, y esa fe inocente, no esa fe que quiere buscar cosas a cambio, que tiene otras intenciones, no. Esa fe que es solo amor al Señor. Sí. Y era Dios. Es que es eso, a veces siento que pensamos que somos nosotros buscando a Dios, pero en realidad siempre fue Dios buscándonos a nosotros, haciéndonos incluso pasar momentos tan duros, tan difíciles. Eran solo la manera de Dios de dirigirnos hacia Él. Porque de algo tenemos que ser sinceros, y por lo menos yo lo hablo por mí. Yo he buscado a Dios de todo mi corazón, no en mis mejores momentos, no en los momentos donde estaba sana, donde estaba bien, donde no me hacía falta nada, no. Los momentos donde de verdad he buscado a Dios, así como de toda, como dice la palabra, de toda mi alma, de toda mi mente, de todo mi corazón, de mi todo, han sido en mis momentos más bajos, en los momentos donde tal vez, yo recuerdo, y ahorita que estamos hablando de enfermedad, yo te cuento, Zaira, que claro, cuando tú no naciste en una cuna cristiana, pero yo sí. Pero eso no significaba que yo era cristiana o que yo creía en Dios. En realidad, a mis 8 años, donde uno empieza a tener un poquito más de uso de razón, yo me acuerdo que yo me empecé a cuestionar muchas cosas desde esa edad y yo decía, ¿por qué creen en Dios si yo no lo veo? O sea, ¿dónde está Dios? Y yo le decía a mi mamá, ¿dónde está Dios? Y mi mamá me decía, pues Dios está en todo. Y mi mente de 8 años no lo entendía. O sea, yo decía, sí. ¿Cómo que en todo? Es que le decía, no lo veo. ¿Cómo creen en algo que no ven? Uh-huh. ¿Cómo creen en algo que no sienten? Y ella decía, yo sí lo siento. Yo le decía, yo no siento a Dios, yo no veo a Dios. Como que me parecía muy ilógico. Empecé a generar ese pensamiento de como que creer en Dios era locura y no tenía fundamento y no tenía sentido. Entonces, recuerdo que cuando tenía 8 años, a mí me dio una infección en el estómago muy fuerte porque los niños comemos de todo, vemos algo en el piso y a la boca, de verdad. Entonces me dio una infección muy fuerte en el estómago, donde me acuerdo que me empezaron a intensificar la cantidad de antibióticos. Y era un punto, obviamente no como el tuyo, ¿no? Pero donde me daba mareos, no podía dormir. Y sentía náuseas y muchas cosas. O a veces, como tú dices, me disociaba. O sea, de verdad me disociaba y me daba como depresión, mucha tristeza y me sentía triste y decaída todo el día. Y claro, la doctora me dijo que esos eran efectos secundarios de los antibióticos que ellos me estaban dando. Pero literal, era como que volví al médico y me decían, no entendemos, o sea, tú sigues con esta infección y no entendemos por qué el antibiótico no está haciendo efecto. Y me daban más y más y más. Y yo en mi niñez, en mi inocencia, me frustré tanto, o sea, tanto que yo decía, no quiero seguir así. Es feo sentirme triste todo el día, es feo estar mareada todo el día, sentir náuseas, o sea, soy una niña, yo no tengo que vivir esto. Y en mi inocencia era un dolor tan grande, o sea, muchas personas dirán, pero era solo una infección del estómago, por favor. Pero para un niño eso muchas veces es mucho, es muy grande. Y es eso, aunque tal vez
Dios no es tu fe en ese momento, no es como tu convicción, de alguna manera sabes que es tu solución. Las pastillas no hicieron efecto, el tratamiento no hizo efecto, la dieta no hizo efecto. Pues Dios tiene que hacer efecto, ¿no? Amén. Entonces, sí. Recuerdo que a mis 8 años apagué la luz de mi habitación, me arrodillé, y ya era como de noche, me arrodillé en mi cama y empecé a llorar en mi frustración. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le decía, en mi honestidad, le decía: Dios, yo no creo en ti, yo no te veo, yo no te siento. Toda mi vida me han hablado de ti y me han contado de ti y todo eso, pero para mí eres locura. Pero sin embargo, en esta situación no sé a quién ni a qué más acudir. Entonces empecé a llorar y le decía: si tú me sanas, yo voy a creer en ti. Muéstrame que estás ahí. Si tú me sanas, yo voy a creer en tu existencia. Le decía yo: si tú me sanas, yo voy a creer que tú eres real, porque no puedo más, pero no era algo como sin fe, ¿no? Sino era, yo recuerdo en ese momento decir, genuinamente estar convencida de que estaba hablando con alguien, no de que estaba hablando con una pared, no de que estaba hablando con el aire. No, yo sentía que estaba hablando con alguien, que me estaba dirigiendo a alguien que era real. Amén. Y yo le decía: si tú me sanas, yo voy a creer en ti y no voy a dudar de tu existencia. Pero si no me sanas, entonces yo voy a entender que todo esto es una farsa, que es producto de imaginación de las personas, que es algo que creen para no sé, para sentirse tranquilos o cualquiera de esas cosas. Si tú no haces algo, yo no voy a creer. Y no es que me voy a volver atea ni nada, pero no voy a creer. Y me voy a mantener en esta postura. Al día siguiente me tocaba una cita médica. Uh-huh. Y cuando voy al día siguiente, imagínate, yo tenía 8 años o 10 por ahí. Cuando voy al médico, la doctora me ve y me dice: ¿y tú por qué viniste? Y yo: ¿cómo que por qué vine? Vine porque vengo viniendo meses y siempre me dicen que sigo teniendo una infección y que sigo teniendo una infección. Y me dicen: no, es que tus laboratorios están limpios. Niña, tú no tienes nada. Amén, gloria a Dios. En ese momento yo me acordé de la oración que hice esa noche, que hice una noche anterior. Sí. Y yo me acuerdo que dentro de mí, obviamente no le dije a mi mamá, ni le había contado ni nada, porque yo, claro, por tener la infección no podía comer muchas cosas. Y ese día en el colegio nos iban a dar chocolatada. Y mamá me decía: recuerda, tú no puedes comer ni chocolate, ni galletas, ni nada de esas cosas porque estás mal y no sé qué. Uh-huh. Y un niño pues le gusta eso, le gusta la chocolatada, la galleta, los dulces, todo eso. Entonces a mí me frustraba. Sí. Y al no saber que yo cuando era niña amaba comer, de verdad amaba. Entonces en mi frustración por eso oré, porque yo también le decía: Dios, yo quiero la galleta, y yo quiero la chocolatada, y yo quiero eso. Y entonces justo antes de ir al colegio fuimos al doctor, y cuando la doctora me dice: tú no tienes nada, niña, tranquila. Y yo tengo una chocolatada, sí, normal, come, tú ya estás bien. Yo en ese momento dentro de mí dije: Dios es real. Amén, muy real. Dios es real. Él existe y Él no es un producto de la imaginación de nadie. O sea, yo dentro de mí dije: esto es cierto. No tengo las pruebas ni los fundamentos, ni no sé cómo, pero Él es real. Y yo puedo ver en ti también un Dios real y verdadero. Y me gustaría, hemos llegado al punto de la conversación donde yo te doy la pregunta incómoda. Y como que ya te la había adelantado, porque he conocido casos de personas que Dios les ha sanado, pero ha pasado el tiempo y la enfermedad ha vuelto. Y no es que el poder de Dios no fue suficiente, no es que el poder de Dios es limitado, sino que Él es soberano y Él sabe por qué hace todas las cosas. Pero me gustaría preguntarte, Zairita, creo que ya te he adelantado un poquito, pero me gustaría saber tu respuesta sincera. Tu respuesta honesta. Estamos de corazón abierto. Sabemos que Dios te ha sanado de la epilepsia y que
hoy puedes testificar en este podcast de que Dios te ha sanado de eso. Pero ¿qué pasaría si de aquí a unos años vuelven los desmayos y vuelven las convulsiones? ¿Cómo crees que eso afectaría tu fe? Yo decidí amar, Annelise, a Dios, no por el milagro. Cuando yo hice mi compromiso con el Señor, no le dije, Señor, te voy a amar si me sanas, te voy a amar si salvas a mi familia, quiero verlos en tus caminos, te voy a amar si mejoras nuestra economía. No, fueron añadiduras de Dios que lo estoy viendo. Y creo que eso fue un compromiso de amor, porque el compromiso del amor es todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Amén. El amor no piensa en lo suyo. Wow. Y sí le pedí sanidad para servirle y para glorificar su nombre, para que Él sea glorificado, no yo, para que todos se conviertan y vean un Dios de sanidad. Pero no fue porque Zaira dijo, Señor, te voy a dejar de amar si no me sanas. No. Y eso no va a cambiar, no importa. Yo sé, Annelisita, y soy muy consciente que ahora que estoy en la obra pastoral, en misericordia y gracia, se me vienen pruebas tremendas, como las que escuchábamos en estos hermosos podcasts del pastor Enrique, ¿verdad? Pruebas tremendas, yo sé que se me vienen así, pero está mi compromiso firme con el Señor de amarlo, no por los milagros, amarlo simplemente porque Él es Dios, Él es mi Padre, Él es mi todo, Él es mi creador, Él es mi mundo entero, y ese es el amor. Amarlo realmente incondicionalmente como Él nos ama a nosotros. Yo realmente te puedo decir que todo lo que ahora ven en mi vida, si tal vez ven un ministerio hermoso, ven tal vez quizás ya una estabilidad más económica, ven la sanidad en mi vida, y poco a poco también como el Señor va trayendo a mi familia, créanme, de todo corazón les digo, son añadiduras. No le puse yo condiciones a Dios cuando le empecé a servir, no le condicioné, no le dije ya quiero verlo eso, no, simplemente me entregué y peleé por mi amor al Señor, y fue realmente añadido que me sorprendió y dije, wow, Señor, yo no me esperaba esto, pero wow, Señor, no me esperaba lo otro, pero gracias. Creo que en eso se basa todo, Annelisita. Amarlo con todo tu corazón, que en tu corazón no haya peros ni excusas, con toda tu mente, que no haya condiciones, y con todas tus fuerzas. Que no te canses de amarlo, venga lo que venga y pase lo que pase. Y Zaira, ya para ir culminando y cerrando esta hermosa conversación con broche de oro, si pudieras volver en el tiempo y ver a esa Zairita de 10 años que le están dando su diagnóstico, o a esa Zairita de tal vez adolescente que está viendo el divorcio de sus padres, o esa Zairita un poco más joven que mientras ella está queriendo olvidarse de su realidad y de sus cosas y está viendo mucha borrachera y desenfreno en su familia, con todo lo que has aprendido ahora y con todo lo que Dios te ha mostrado y con toda la fidelidad que has visto de parte del Señor, ¿qué le podrías decir a esa niña que no conoce a Dios en ese momento? Ha escuchado tal vez, pero pues hasta ahí. ¿Qué le dirías a ella? Yo creo que le diría que no olvide que Dios es el alfarero y el creador, y que esa niña, esa adolescente y esa joven que en su momento ya tuvo el llamado, es el barro y la creación, y que Dios tiene la autoridad y la potestad de hacer como Él desee en nuestra vida, de poner pruebas, permitirlas, de pasarnos por valles para nuestro crecimiento. Tan solo que confíe, porque no me puedo dar yo autoridad de poder decirle, Señor, hazme de esta manera como barro, o llévame de esta otra manera, o no permitas, no me pases por el fuego, porque el barro, para hacerse más duro, tiene que pasar por el fuego. Para que tengas ese aceite fresco, tienes que ser machacado para que tengas ese aceite. Y yo le diría, no le cuestiones, porque Él es el Dios, tú no. Tú eres una joven que tiene el privilegio de tener un Dios. Y
también le diría que también muy pronto va a decir gracias. Gracias por haberme machacado, por haberme procesado, porque salió un aceite tan fresco y tan puro de amor que no se apaga y no se compara con nada. Gracias porque yo vi inclusivamente en la posición de mis papás cuando salía a la obra, se pusieron de hecho fatal, como que mi hija va a ser pastora, no, pero vi un amor más genuino que se levantó, de no salir a la obra por salir, sino de salir realmente por el amor a las almas perdidas. Wow. Y quiero recalcar antes de que, culmine, Dios es fiel, Annelise, es fiel y a todos igual es fiel. En este aniversario, como tú lo mencionabas, ¿verdad? Yo casi lloro de alegría porque todos esos meses pasaron otro tipo de circunstancias y yo le decía, Señor, en el aniversario yo quiero llorar de alegría. Y no casi lloré, la verdad lloré de alegría, fue hermoso. Porque en este aniversario pasaron años desde todo lo que les estoy comentando. Yo llegué el 2019 a la iglesia y pasaron años. 2019 a la iglesia. Llegué por primero. Y 2025 ya estás celebrando tu segundo año de victoria en tu iglesia. Así wow. es. Y en este aniversario, de todo lo que había pasado, la oposición de mi familia, la frustración de la bebida, la enfermedad, los problemas intrafamiliares, todo, la economía, todo. Yo vi con mis ojos cómo el Señor está obrando. Vi a mi mamá, que ella me dijo en este aniversario, hija, ¿necesitas ayuda para algo que quieres que cocine? Y mi mamá es la que me decía, nunca voy a pisar tu iglesia de Amancayas, jamás quiero saber de tu obra. Ella misma dijo, ya yo voy a preparar esta parte de la comida y te lo voy a enviar. No vino, pero me lo envió. Vi a mi papá, que estuvo esos 4 días intensos ahí conmigo. Y mi papá me decía, hija, te admiro, es tan pesado. Yo me cansé, mi papá terminó fulminado, de verdad. Dijo, ay no, mucho me están explotando, me voy. Dijo. Y pues mañana parte de viaje, pero hoy día en la mañana me dijo, hija, te admiro, no sé cómo lo haces, es tan fuerte el trabajo, tan pesado, y eso que yo soy hombre, me dijo. Pero él estuvo conmigo todos estos días de aniversario, amén, probando el evangelismo, probando que es la cocina, probando que es todo ámbito. Mi hermano vino al 2º año de aniversario, le pedí que viniera, que estuviera ahí. Y al verlo ahí, vino y lo vi ahí. O sea, de alguna otra manera veo cómo el Señor trabaja en mi familia. Y mi hermano igual me dijo, realmente tú amas a Dios. Y algún día él me dijo en el aniversario, algún día cuando Dios lo permita y me dé un encuentro, quiero amarlo de esa manera. Y yo veo y digo, Señor, no te pedí yo que lo hagas ya, pero lo estás haciendo en mi familia y estás tú obrando, y fue el aniversario más dulce y hermoso que tuve viendo a mi familia involucrarse en la obra y en las cosas del Señor. Amén. ¿Sabes qué, Zaira? Mientras me contabas igual tu testimonio, se me venía un versículo a la mente que creo que lo estás viviendo y está en Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y eso lo puedo ver. A pesar de las luchas, de la enfermedad, de la familia, de la prueba, te he visto levantarte y resplandecer, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti y porque tú le has dado un espacio al Señor para que Él pueda resplandecer en tu vida. Y es hermoso eso, verte servir a Dios en todo, en la iglesia, aquí y allá, apoyando a las personas, dándoles una palabra de aliento, que sé que no es fácil, sé que no es sencillo, pero también sé y veo que es Dios el que te ayuda, el que te impulsa y el que te ha mantenido de pie todos estos años y que lo va a seguir haciendo. Así que gracias por habernos abierto hoy tu corazón. Pastora Zaira Villanueva. Gracias por habernos abierto tu corazón, por haber sido tan vulnerable. Sé que es la primera vez que cuentas este testimonio, que tu pastor ya lo sabía, pero es la primera vez que lo estás contando al mundo. Sí. Y que va a ser de bendición. Y gracias por tu valentía, por tu disposición, y gracias por mostrar a Jesús en medio de esta generación. En serio,
Gracias por eso. Gracias por haberte dejado moldear en las manos del alfarero, que ahora puede ser de mucha bendición. Y gracias a ti que te quedaste hasta el final de esta conversación. Espero que este testimonio te haya alentado y que puedas decir: estoy pasando por esta enfermedad, pero sé que no es el final. No es mi final, sino que Dios tiene un propósito detrás de esta aflicción. O tal vez has experimentado el divorcio de tus padres recientemente, o es una herida que vas cargando. Ese dolor no es eterno. Deja a Dios entrar ahí, deja a Dios tratar con eso. Sé que es mucho más fácil decirlo que vivirlo. Yo nunca lo pasé. El Señor nunca me permitió vivir eso. Pero hoy acabas de escuchar un testimonio de una persona que le dejó entrar a Dios a esas heridas, a esas grietas, a ese dolor. Y hoy también has podido ver que Dios hace grandes maravillas a través de eso y cómo Él va obrando poco a poco, aunque tus ojos humanos no lo vean. Pero el Señor está obrando. Su palabra dice que si crees en el Señor serás salvo, tú y tu casa. Es una promesa de parte del Señor, tú y tu casa. Tal vez no va a ser ahora, tal vez no va a ser en un futuro cercano, tal vez sí. Pero los tiempos de Dios son perfectos y eso no se aplica solo a conseguir tu esposo o tu esposa. No, los tiempos de Dios son perfectos en todo, en cada ámbito de la vida. Así que confía en Dios hoy. Enamórate de Él, ámale. A pesar de las circunstancias, a pesar de la prueba, ámale. Porque Él te amó, te ama y te amará siempre. Nunca fuiste tú buscando a Dios, siempre fue Él y siempre es Él buscándote a ti. Por eso estás viendo este episodio. Así que Dios te bendiga, espero que tengas un buen resto de semana y no te olvides que el siguiente miércoles vamos a estar con el episodio número 10. Número 10. Así que no te lo puedes perder. Te voy a estar esperando en el mismo lugar, a la misma hora. Chao. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.